prepárate el mate, ponete cómodo, charla con la familia Álvarez, nos conectamos con ellos. Hola familia, ¿cómo están? Hola, hola, Dios les bendiga. Nos saludamos con la paz del Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Un privilegio para nosotros estar esta noche conectados junto a ustedes y ver gente de tantos lugares. La verdad nos alegra, nos ponemos felices. Gracias, Sí, gracias chicos. felices de poder compartir y bueno, y sabemos que va a ser una noche especial y estén preparados para hacer preguntas que queremos contestar sus preguntas. Sí. Buenísimo. Bueno, nosotros, como decían ahí, somos la familia Álvarez, ¿sí? Mi nombre es Diego, soy de argentino, de Buenos Aires. Mi esposa Daisy, ella es colombiana, de Medellín, y tenemos dos hijos, dos pequeños hijos. Tenemos a Natán, de 5 años, que es indio. Él nació en la India, ¿sí? También es indio porque es tremendo. Pero él nació allá en la India. Después tenemos a Grace, ¿sí? De 2 años. Ella sí nació acá, justo habíamos venido. En realidad vinimos para eso, ¿no? Vinimos para que nazca acá, así que después nos fuimos de nuevo a India, pero bueno, nació Grace acá, así que esos somos nosotros y estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor hace 9 años en la India, nada más y nada menos que en la India estamos sirviendo al Señor, pero después voy a interiorizarme un poco en qué estamos haciendo. Más me gustaría darle a mi esposa que ella pueda compartir un poco su testimonio, que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Bien, Bueno, sí, sabemos que Daisy tiene un testimonio muy impactante y queríamos arrancar este tiempo de una manera especial. Primero, conociendo, porque creo que de ahí nace todo, ¿no? Conociendo cómo Dios ha trabajado a lo largo del tiempo en la vida de Daisy y después en su familia. Daisy. está bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Soy Daisy Palacios, nací en la ciudad de Medellín. ¿Cuántos han escuchado hablar de Medellín, no? Cuando uno dice Medellín, y lo primero que se le viene a la mente es Pablo Escobar, ¿verdad? Y estuvo dando vueltas en Argentina la serie de Pablo Escobar en Netflix, así que muchos conocen esta ciudad por nombre. Lamentablemente no es muy bien conocida porque es conocida por las drogas. Pero bueno, yo crecí en esta ciudad, en la ciudad de Medellín. Mi madre era consumidora de drogas desde que era muy jovencita, aun cuando ella quedó embarazada de mí ya consumía drogas. Y a la edad de 8 años mi madre me lleva a vivir al lugar donde ella trabajaba. Y el lugar donde ella trabajaba, en pleno centro de Medellín, era una casa donde se fabricaban drogas. Es así que me crié, mi infancia, crecí en una casa donde se fabricaban drogas, y no solamente esto, sino que tuve que aprender a ser una chica, una niña vendedora de drogas juntamente con mi madre, porque en aquel entonces en Colombia no existía ley para el menor de edad. Los menores de edad podían cometer cualquier tipo de delito y no sucedía nada, porque eran menores de edad. Así que mi madre decidió usarme a mí como escudo. Esto significaba que ella guardaba todas las papeletas de droga dentro de mis ropas. Salíamos a las calles de allí de Medellín y cuando alguien venía a comprar la droga, yo era quien entregaba la droga, y si la policía descubría a mi madre no sucedía nada porque quien tenía la droga era una menor de edad. Así fue como me tuve que aprender a vivir esta vida. Fue una vida que no elegí, no tenía opción, simplemente tenía que aceptar la realidad que me tocaba vivir. Mi madre consumía mucha droga y en algunos momentos ella desaparecía, completamente loca, y desaparecía 2 o 3 meses. Y yo quedaba solita en esta casa donde se fabricaban las drogas, y en muchas oportunidades en un reflejo de supervivencia, yo salía corriendo de esa casa y me iba a dormir debajo de un puente en un barrio que se llama Barrio Triste. Y este puente era un puente donde debajo de este puente dormían todos los indigentes de ahí de la ciudad. Y ahí me crié también, es decir, me crié en la casa de drogas y debajo del puente. Y fue así como tuve que aprender muchas veces, lamentablemente, a comer de los tachos de basura cuando tenía mucha hambre y no tenía nada para comer. Tuve que aprender a defenderme en las calles siendo una niña tan chiquitita. A la edad de 9 años, conozco a mi padre por primera vez. El día que yo conozco a mi papá por primera vez era el gran día con el que yo había soñado. Soñé con ese día porque yo anhelaba tener una familia, un papá, una mamá.
Y el día que conozco a mi padre, por primera vez, lamentablemente, él abusó sexualmente de mí bajo el efecto de una borrachera impresionante. Y recuerdo que ese día mi corazón se quebrantó, en mi corazón se gestó un odio compulsivo y lo único que yo deseaba a partir de ese día era matar a mi padre. No había otra motivación, no había otro sueño, no había otro plan, era un odio compulsivo que lo único que deseaba era matar a mi papá. Entonces fue este odio lo que me llevó a ingresar a una de las pandillas más peligrosas en la ciudad de Medellín. Cuando el jefe de esta pandilla me propone ingresar a su grupo, porque yo cumplía con todos los requisitos, era menor de edad, era el requisito principal, y aparte era la hija de la flaca era mi mamá, y conocía todos los códigos de las calles. Y fue así como ingresé a esta pandilla, cumpliendo un montón de pactos para poder ingresar, como el pacto de dureza, era ver cómo mataban a una persona enfrente mío, tener que lamer de la sangre de esa persona como simbolismo de dureza, y lo que ellos hacían era entrenar o formar un corazón inquebrantable, un corazón indolible, y fue así como realmente formaron un corazón muy, muy duro, un corazón de piedra, y ahí fue donde ingresé a la pandilla, desorientada, con mucho odio, y fueron 5 años, desde que tenía 10 hasta los 15 años, hice parte de esta pandilla. En muchas oportunidades ellos intentaron matar a mi papá, pero lamentablemente mi papá, que seguía vivo, yo no entendía cómo podía ser que estas personas mataban a tantas personas todos los días, pero no a mi padre. Y en esta necesidad de ver a mi padre muerto y esa sed de venganza no era saciada, un día decidí intentar suicidarme y dije, yo prefiero morir antes que seguir esta vida y teniendo tanto odio. Y fue así como intenté suicidarme. En este intento de suicidio yo quedé 5 días en un coma profundo. Los médicos decían que no había posibilidades de vida para mí. Y fue así como al 5.º día de yo estar en este coma, cuando yo ya me estaba prácticamente muriendo, yo le dije a Dios, Dios, si vos realmente existís, devuélveme la vida y yo te sigo. Y fue así como Dios escuchó mi oración. Y luego de que Él escuchó mi oración, yo abrí mis ojos como si nada hubiese pasado, y era que Dios me había devuelto la vida. Dios me había devuelto esa vida que estaba perdiendo. Y yo quedé media loca porque yo no creía en Dios, y como este Dios en quien yo no creo escuchó mi oración. Y fue así como yo salgo de este coma. Tristemente volví a recaer en las drogas, volví a recaer en la misma rutina, hasta que un día yo tuve una sobredosis de heroína, y en medio de esta sobredosis de heroína yo le dije a un tío que me llevara a alguna iglesia. Yo tenía un tío que era cristiano pero estaba apartado, y le dije, llévame a algún lugar pero necesito ayuda. Y cuando él me llevó a la iglesia, recuerdo que ese día fue el día que Dios transformó mi vida, es el día que yo me encontré con Jesús. Yo llegué bajo el efecto de heroína, completamente desorientada, perdida, con un odio compulsivo, con un intento de suicidio, con un pasado tan oscuro, pero ese día Dios vino a mi encuentro. Y recuerdo que cuando el pastor estaba orando por mí, él me decía, hija, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y yo no entendía lo que esto significaba. Pero recuerdo que cuando terminaron de orar por mí, yo decidí seguir a Jesús. Aunque seguir a Jesús significaba morir literalmente, porque en Colombia cuando uno entra en una pandilla es casi imposible salir de una pandilla. Y cuando uno sale, sale muerto, porque te matan por un pacto de secreto. Es decir, el día que uno decide renunciar te matan porque hay muchos secretos. El pacto de silencio es, si renuncias te matamos, porque se guardan muchos secretos. Y ese día yo dije, yo entiendo que Dios existe. Hoy entendí y hoy conozco que Él es real, y lo único que necesito en mi vida es a Jesús, y no quiero otra cosa más que a Jesús. Y si tengo que vivir, pero no puedo seguir a Jesús porque tengo un pacto de muerte con esta pandilla, yo prefiero morir hoy muriendo sabiendo que Jesús es real y que Él existe. Así que yo decidí morir ese día. Me fui a la pandilla, le dije al jefe renuncio, y cuando le dije al jefe renuncio, él sacó una pistola, me la puso en la frente y me dijo, reglas son reglas y las reglas se cumplen. Y en ese momento yo le dije, bueno, mátame. Y en ese momento vino a mi mente lo que este pastor me decía cuando oraba por mí. Él me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti?
Y en ese momento le dije, mátame, pero me dijeron que si Dios estaba conmigo, ¿quién es contra mí? Y en este momento este hombre se enfureció, me tiró al piso y empezó a gritar, ¿por qué tenés que mencionar a Dios? Te doy 1 minuto para que salgas corriendo si no quieres que te mate. Así que imagínate cómo me levanté y empecé a correr, a correr, a correr. Y una vez más Dios me libró de la muerte. Y a partir de ese día, Dios transformó mi corazón. ¿Fue un proceso difícil? Sí que fue difícil porque imagínate que yo me crié en las calles prácticamente, con pandilleros, con drogadictos. Y bueno, y lamentablemente yo siempre digo que la consecuencia de las drogas es la muerte. Mi mamá sufrió esa consecuencia tristemente. Ella murió a causa de tanto consumir drogas en su vida, las válvulas de su corazón explotaron y un día terminó muriendo. Y luego de la muerte, bueno, de mi madre, resulta que hubo una misionera en Argentina que decide ir a Colombia a trabajar con chicos expandilleros y pandilleros. Y yo me había convertido en una iglesia donde el estrato social de las personas que iban a esa iglesia era medio alto, eran casi todos empresarios. Y el pastor no sabía trabajar con esta niñita que era terca y difícil de manejar. Y el pastor me tenía tanta paciencia, pero él no sabía cómo trabajar conmigo, cómo hablarme, cómo tratarme. Y él me dijo un día, hija, yo no sé cómo trabajar con vos, pero no te me vayas de la iglesia, te vamos a discipular. Y espera que está viniendo una misionera de Argentina a trabajar con gente con tus problemáticas. Y recuerdo que lo que la misionera América no sabía era que había un regalito preparado en Colombia para ella. Cuando ella llegó a Colombia, le dijeron, misionera, usted vino a trabajar con gente complicada, acá tenemos un regalito para usted, lléveselo, lo tiene con moñito y todo, discipulada ya está discipulada, es toda suya. Así que bueno, cuando la misionera América conoce mi testimonio, ella decide adoptarme como la hija de su corazón y decide llevarme a vivir a su casa. Recuerdo que cuando ella me dijo que me quería llevar a vivir a su casa, yo le dije, ¿vos estás segura de llevarte a vivir una expandillera a tu casa? Y ella me dijo, yo no me voy a llevar un pasado a mi casa, me voy a llevar un futuro a mi casa. Y gracias a que esta mujer de Dios creyó en lo que Dios podía hacer conmigo, hoy yo puedo estar acá y puedo ser testimonio vivo de que cuando una persona dice sí al llamado de Dios, Él trae fruto. Y esta mujer dejó todo en Argentina para poder ir a Colombia y yo soy fruto de su entrega a la obra misionera. Y en este proceso de que la misionera me adopta en su como la hija de su corazón, yo empiezo a ser transformada, cambiada, el carácter empieza a ser transformado. Y ahí viene la etapa más difícil, que era el perdonar a mi padre, a la persona que más odiaba con todas mis fuerzas. Fue un proceso largo, pero te puedo decir que se puede perdonar con la ayuda del Espíritu Santo. Yo logré perdonar a mi papá, a la persona que tanto odié con mis fuerzas, con mis entrañas, y hoy te puedo decir que es real perdonar, se puede perdonar con la ayuda del Señor. Yo fui libre del odio y una vez que fui libre del odio, entendí que cuando podía mirar a mi Padre con misericordia, así como Jesús me vio a mí, cuando lo empecé a mirar con el amor de Jesús, cuando empecé a entender que Jesús también había muerto por él, ¿quién era yo para negarle perdón? Pero más cuando entendí que perdonar no solamente lo liberaba a mi Padre, sino que me liberaba a mí, porque yo seguía atada al dolor, al sufrimiento, al odio. Entonces, lo más hermoso que aprendí es que perdonar me libera. Y fue así como cuando perdoné fui completamente libre y completamente experimenté lo que es ser feliz. Después de un proceso de servicio allí en Colombia, decido viajar a Argentina a estudiar al Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires. Y viajé 15 días por tierra, no me alcanzó el dinero para venir en avión, así que me vine por tierra, agarré mi valijita y me vine desde Colombia. 15 días viajé en colectivo, en diferentes colectivos, me tuve que recorrer todo Sudamérica para llegar a Argentina y llegué después de 15 días, con 5 kilos menos, pero llegué. Era como la canción de Marcela Gándara, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y así llegué a Argentina, entré al Instituto Bíblico con fe. Dios me había dicho, yo te sostengo, yo llegué sin dinero y resulta que entré al Instituto Bíblico y de repente un misionero de Estados Unidos preguntó que si existía una niña, un estudiante que tuviera apellido Palacios. Y si existía alguien con ese apellido, él le iba a pagar todos los estudios en el Instituto Bíblico. ¿Y quién era la única con apellido Palacios en el Instituto Bíblico? Yo. Así que Dios
Imagínense cómo manejó todo, él pagó todos mis estudios en el Instituto Bíblico, y no solamente eso, sino que en el Instituto Bíblico Dios me regaló a mi esposo, que está acá presente. Lo mejor, lo mejor. Él dice que yo vine a pescarlo, pero él no se pudo resistir cuando vio a esta colombianita. Casi me resisto cuando me dijo que yo era respuesta de sus oraciones. La voy a interrumpir nomás un segundo. Me dice, vos cuando me le declaro, me dice, vos sos la respuesta a todas mis oraciones. Y ahí inflo el pecho, ¿no? Digo, ¿qué? Me la creí. Me dice que soy la respuesta a todas sus oraciones. Y le digo, ¿y por qué? Y porque yo siempre le pedí a Dios un mono pelado de ojos zarcos como vos, me dice. Yo pensé que me estaba insultando más o menos, pero claro, en Colombia mono le dicen a los rubios, pelado le dicen a los jóvenes, y de ojos zarcos los ojos claros. Me está diciendo un chico rubio como vos, ¿no? Y yo me dije, cara de mono no sabía que tenía, ¿no? Me la estaba tomando para el otro lado. Así que me tuvo que hacer la aclaración. Así que bueno, cuando yo conozco a mi esposo, lo primero que yo le dije a mi esposo, miren, este es mi pasado, esta es mi realidad. Yo no sé si vos estás dispuesto a casarte con este pasado y con la familia que tengo, porque en mi Colombia quedaba una familia completamente que no es cristiana, consumidores de drogas, y él me dijo, es que yo no me pienso ni casar ni con tu familia, ni con tu pasado, yo me voy a casar con esa Daisy que Dios transformó y que Dios cambió. Y fue así que decidimos casarnos, pero cuando mi esposo me propuso casamiento, voy a contar eso, a todos los jovencitos que están ahí, no vayan a hacer lo mismo que hizo mi esposo, porque no hay personas tan locas como yo que acepten. Él me propone y me dice, yo quiero proponerte casamiento, no te quiero proponer noviazgo. Si hoy vos me decís sí, es para que empecemos a preparar el matrimonio, porque yo le quiero servir a Dios. Y si vos querés servir a Dios, vamos con todo para servirle al Señor. Pero me dijo, antes que nada vamos a aclarar algunas cosas. Esto es lo único que yo tengo para ofrecerte. Y en ese momento se para, se mete las manos en los dos bolsillos, los saca para afuera y estaban vacíos. Y me dijo, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo auto, no tengo nada, mis bolsillos están vacíos. Lo único que tengo para ofrecerte es que le sirvamos a Dios a partir de ahora y para siempre. Y en ese momento yo dije, sí, porque lo único que yo soñaba era con una persona que decidiera servirle a Dios, era lo único que buscaba. Así que desde ese momento empezamos a preparar todo y nos metimos en una aventura literalmente de fe. Y hasta el día de hoy ya llevamos 11 años de casados y hemos vivido por fe durante 11 años sirviendo a Dios, y Dios nunca nos ha hecho faltar absolutamente nada. A tiempo completo dedicados a Dios desde ese momento, ¿no? Desde que nos pusimos de novios, nos dedicamos a Dios a tiempo completo hasta ahora. Así que todo empezó con ese desafío misionero. Mi esposo ya tenía un llamado a India, yo también tenía un llamado a India, pero yo no quería saber nada con un país donde tuviese que aprender otro idioma. Y entonces ahí empieza esta aventura de fe. Mi esposo ya estaba apasionado por la India, ponía música india en la casa, Dios mío, todo el día con los videos de India. Y yo le decía, ¿por qué no nos vamos a un país donde podamos hablar nuestro idioma y es más fácil? Y es más, la misionera América nos propuso ir a Colombia a pastorear la iglesia que ella había fundado y el centro de rehabilitación. Y yo le decía, vamos a lo fácil y le servimos a Dios. Y mi esposo me decía, pero es que no es lo fácil, es lo que Dios nos está pidiendo. Y así fue como él un día me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo nunca voy a ir a un lugar donde vos no quieras ir, porque esto es un llamado de ambos. Vamos a hacer un viaje exploratorio a India, vamos a conocer India, y luego de que vayamos a India vamos a aceptar entre los dos si vamos o no vamos. Y fue así como emprendimos esta aventura de fe. Nos fuimos a la India por 3 meses y recorrimos todo India, del sur al norte en auto. Casi 4 días. Sin tener el registro local, sin saber el idioma, sin nada, manejando yo del sur al norte, como decir, de Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Recorriendo las provincias, verdaderamente una aventura. Y recuerdo que yo ya le dije, este es el lugar donde yo sé que Dios nos quiere traer a este lugar. Una vez que llegamos allí, yo entendí que ese era el lugar. Por supuesto,
supuesto, regresamos a Argentina porque queríamos salir bien a través de una agencia misionera, bajo nuestras autoridades, por supuesto, lo más importante, bajo una agencia misionera que nos respaldara. Volvimos a Argentina y empezamos toda esta aventura de fe, presentar un proyecto misionero. Fuimos aprobados a través de nuestra organización y ahí empezó toda esta aventura de fe a la India. Llegamos súper jóvenes, ¿verdad? Llegamos con 23 años, yo tenía 23 años, mi esposo tenía 27, 25, y ahí empezamos a India, llegamos a India, y a mí me gustaría que vos cuentes un poquito cómo ha sido toda esta aventura, todo este proceso, qué hicimos, cómo fue ese primer tiempo. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta antes de que pase, o si no, yo sigo nomás, porque sé que el testimonio de Daisy es una bomba, ¿no? Es fuerte. Yo lo he escuchado ya, más de 300 iglesias lo he escuchado ya y me sigue emocionando, ¿no? O sea, como que fue tan rápido que te cuesta a veces digerir exacto, exacto. Un vasito de agua. O sea, acá, viste, tantas cosas fuertes, bueno, lo resumió en poco tiempo, ¿no? Pero no, la verdad que impactados de todo lo que tuviste que vivir, Daisy, tu vida desde chiquita, desde niña. Yo lo único que puedo decir es, no sé, la maravilla de Dios al preservar tu vida también, no solamente en el momento en que te ibas de la pandilla, sino en el momento desde niña que naciste, cómo fue Dios cuidando tu vida y con un propósito y una misión clara. No sé qué es lo que más ha sido muy doloroso, ¿no? Pero si vos tenés que marcar un momento que te quebraste del dolor o de la angustia o que decís no daba más, no sé cuál nos podés contar. Muchísimos, pero siempre recuerdo uno que me quedó impactado y en mi mente y nunca se pudo ir, y hasta el día de hoy es lo que muchas veces me mueve a hacer lo que hago. Y fue una mañana que yo tenía mucha hambre, llevaba mucho tiempo sin bañarme, mi pelo ya estaba todo pegado, y había un restaurante más o menos a 3 cuadras debajo de este puente donde yo dormía. Y esa gente tiraba constantemente la comida fresca de la gente que no terminaba de comer. Entonces yo acudía siempre a ese restaurante y sacaba del tacho de basura la comida. Pero ese día tenía tanta hambre y vino como un sentimiento de una necesidad. Y yo decía, qué lindo, me paro al lado de ese tacho de basura, era de color azul. Y en ese momento yo empiezo a pensar y a decir, qué lindo sería que alguien se detuviera y me dijera, vamos a casa, que te preparo algo de comer. O alguien que me dijera, ¿quieres venir? Te bañas, te damos ropa y te prepara algo rico para comer. Y recuerdo que me paré y las personas pasaban y se cruzaban. Y cuando me veían ahí parada, se hacían los desentendidos. Y recuerdo que en un momento pasaba una familia con 2 hijos y nunca me voy a olvidar que en mi mente yo dije, estos sí se van a detener porque tienen hijos y ellos no van a querer que sus hijos algún día sufran hambre. Pero estas personas siguieron de largo y tuve que terminar comiendo del tacho de basura. Y ese día fue muy fuerte para mí. Recuerdo que cuando yo conocí a Dios, ese recuerdo venía una y otra vez. Y es ahí donde yo siempre, Dios me decía, hoy hay muchos que están esperando que alguien se detenga por ellos. Hoy hay muchos que están esperando con hambre, con necesidad, desesperados, quizás anhelando algo y nosotros somos respuesta para ellos. Pero lamentablemente muchas veces nos hacemos los desentendidos, nos cruzamos de vereda o literalmente nos hacemos los oídos sordos o nos hacemos los ciegos, porque si vemos o si escuchamos nos tenemos que involucrar. Entonces, para no involucrarnos, tomamos la decisión de hacernos los desentendidos. Y entonces es este sentimiento que es el que a mí personalmente me lleva todos los días a decir, yo me tengo que levantar y yo te vuelvo a decir sí, Señor. Otra vez te vuelvo a decir sí, porque sé que hay muchos que están esperando que alguien se detenga por ellos y yo quiero ser respuesta para ellos. Yo quiero poder detenerme en el camino de alguien que lo necesita y poder afectar sus vidas. Así que este es un recuerdo que ha marcado mi vida y la marcó por siempre, literalmente. Simple que contás como un plato de comida, como un sustento, como una vianda,
que, mirá, vos me decías a mí, pensé que ibas a nombrar algo relacionado a, no sé, al narcotráfico o al abuso, pero nombraste algo tan simple como la comida. Sí. Yo ya estaba Y acostumbrada a vivir en medio del dolor, es decir, el odio, la soledad era parte de mi vida. No me dolía la soledad, yo ya había aprendido a convivir con la soledad, no sabía lo que significaba el amor, el significado del amor lo conocí cuando conocí a Jesús. Entonces eran sentimientos que no me hacían mal porque eran mi vida, en realidad eran mi común denominador, era mi naturaleza, soledad, odio, falta de amor, era mi naturaleza. Ahora, cuando yo conozco a Dios, adquiero todas estas cosas que yo no conocía, el amor, el perdón, ¿no? La compañía del Señor. Por eso Daisy, a qué sí. edad, a qué edad perdiste a tu mamá y después a qué edad perdiste a tu papá? Como para ubicarnos en el mi, tiempo. mi papá sigue vivo, mi papá es un joven, bueno, primero mi Ah, mamá sí. murió cuando yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años, recuerdo que fue 3 días después de mi cumpleaños. Ella murió en mis brazos. Mi madre había tenido una sobredosis de Paco y ella tuvo que quedar internada 6 meses en el hospital y tenía que pasar por una cirugía de corazón abierto. Y recuerdo que el día que le tenían que hacer la cirugía, yo hice la oración más difícil de mi vida y fue: Señor, si mi mamá ha de salir de esta cirugía para volver a recaer en las drogas, yo te pido por favor que te la lleves. Y en ese momento yo abrí la Biblia y leí un versículo que dice: no temerás a malas noticias porque tu corazón estará confiado en mí. Y yo supe que Dios iba a llevar a mi mamá. Y recuerdo que cuando mi mamá entra a la cirugía, ella tiene un paro respiratorio, los médicos me llaman para que la pudiera reanimar, ellos trataron de reanimarla, no podían y querían que yo hablara con ella para ver si en el momento de hablar con ella se reanimaba. Y recuerdo que en el momento que yo hablo con mi mamá, yo le dije: mamá, Dios te está esperando, hay un cielo que te espera, allá en el cielo no hay gorritas rojas, no hay drogas, no hay esquinas, nos vemos en el cielo. Y cuando yo terminé de decirle esto a mi madre, empezaron a sonar todas las máquinas y mi mamá murió en mis brazos. Y luego de la muerte, bueno, de mi madre viene todo, yo ya era cristiana, viene la misionera América, ella me adopta y entro en este proceso de perdonar a mi papá, que fue un proceso largo de 1 año. Hoy yo tengo una excelente relación con mi padre es súper joven, tiene 49 años solamente, es súper joven y bueno, es un flaquito hermoso que está soltero, así que vería la orden. Me imagino la sorpresa de tu papá al encontrar la nueva Daisy, ¿no? Sí, cuando yo me casé, bueno, yo le dije a mi esposo, ahora, ya mi esposo estaba casado, yo le dije: ahora no te puedes divorciar, ya hay anillo de por medio, vení que te presento mi familia, acá ya no hay vuelta atrás. Y lo llevé a que conociera a mi familia y le dije: yo quiero que vos conozcas el lugar de donde Dios me sacó. Y yo lo llevé al barrio triste, a mi esposo, y él es testigo de Lo peor es que apenas llegué, se me vinieron como 5 y me dijeron: dame el celular, dame todo, no podés entrar porque acá no se puede sacar foto, es toda gente buscada por la policía, y le tenía que dar el celular, ¿viste? Y mis pertenencias a un pandillero para que me deje entrar. Yo le dije: tranquilo que te lo van a devolver porque viniste conmigo. Sí, no, y bueno, y después pude ir a conocer al padre también, lo que le queda de familia de parte de la madre, ¿no? Verdaderamente muy impactante, pero bueno, una bendición lo que Dios hizo en su vida, porque ella hoy puede ser de aliento y de motivación para muchas mujeres que fueron abusadas, o mucha gente que necesita sanidad interior, o necesita perdonar, ¿no? He visto cómo Dios usa el testimonio de mi esposa. De hecho, no me quiero olvidar, ella escribió este libro, porque si no se va a olvidar ella. Sí, igual justo a ¿sí? introducir esta parte, genial. Metamorfosis Metamorfosis de vida. Sí, este es el libro de su testimonio, donde ella cuenta cómo Dios transformó su vida, ¿no? De este testimonio. Bueno, después si alguno está interesado en comprar el libro, yo después me voy a poner en contacto con
los chicos y ya arreglamos cómo hacemos. Listo, buenísimo. Ahora sí, pasamos a la parte misionera, ¿no? A la parte de que nos iba a empezar a contar cómo era la experiencia, su primera experiencia en India, y ahí seguimos charlando la obra misionera que están haciendo. Dale, buenísimo. Bueno, nosotros nos graduamos del instituto, como decía mi esposa, nos fuimos a hacer ese exploratorio, después volvimos y salimos por medio de la agencia, ¿sí? En el año 2011 llegamos al campo, y bueno, cuando llegamos sin inglés, sin saber una palabra en inglés. Dios tuvo que hacer la obra en nosotros para que aprendamos el idioma, ¿no? Fue todo un desafío porque la cultura es una cultura completamente diferente. Llegamos al sur de la India, allí nos inscribimos en una escuela de idiomas para aprender, y nos costó muchísimo, ¿no? Creímos que íbamos a llegar a India, claro, recién graduados del instituto, habíamos estado viviendo en un instituto residente 3 años, preparándonos para servir al Señor, todo, y llegamos diciendo, vamos a comer India como bocado de pan, ¿no? Acá llegaron los grandes misioneros, vamos a ganar las multitudes para Cristo, ¿no? Uno llega con una idea que no es real, con mucha fantasía muchas veces, y así llegamos nosotros, y hasta que nos comenzamos a dar cuenta que todo no era como nosotros creíamos, ¿no? Y Dios comenzó un proceso en nosotros, que fue duro, ¿sí? Nosotros, para poder subirnos a un púlpito a predicar, tardamos 3 años, porque no es fácil adquirir un idioma y fluir en el idioma, ¿no? Y más en India, que no tenés que solamente manejar inglés, sino un poquito de otros idiomas también, hay 2.480 dialectos, ¿no? Entonces, bueno, en esos 3 años de preparación el Señor comenzó a darnos una visión, ¿sí? Una estrategia de trabajo. Nos dimos cuenta que lo mejor para trabajar en India no era que nosotros prediquemos el Evangelio, sino que los prediquen los indios, ¿no? El Señor nos habló y nos dijo, ustedes no van a predicar el Evangelio lo van a predicar los indios, tiene que correr de la mano del local. Entonces nosotros dijimos, entonces, ¿para qué estamos acá? Si vinimos a predicar, ¿no? Pero entendimos que lo mejor es que lo que prediquen son los indios. Entonces le dijimos al Señor, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Y ahí fue donde el Señor nos dio toda una estrategia de trabajo, no nosotros yendo a predicar la palabra, sino nosotros entrenando a los que van a ir a predicar la palabra, ¿sí? Imagínense, con tantos idiomas, ¿cuántos años tendríamos que estar aprendiendo idiomas para poder ganar a cuántos, ¿no? ¿A cuánta gente podemos llegar a ganar siendo 2? Ahora, si nosotros desde el inglés entrenábamos equipos de líderes, entrenábamos pastores y los mandábamos a predicar la palabra, ellos podían fluir en sus idiomas, porque son nativos, y podían alcanzar a mucha más gente que la que podemos alcanzar nosotros siendo 2, ¿no? Entonces así fue que comenzó la estrategia, el ministerio que plantamos, el cual llamamos Global Calling. Global Calling significa llamado global, ¿sí? Es el llamado al globo que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un llamado al globo, a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿sí? No solamente en Argentina o en nuestra ciudad, sino tenemos un llamado global. Y así fue que comenzamos a capacitar a la iglesia para que se levante por la obra misionera. India es el segundo país con mayor población en el mundo, tiene unas 30 veces la población de Argentina. Entonces, obviamente, habría que preparar gente para que prediquen el Evangelio en un país tan poblado. Entonces, comenzamos a trabajar sobre 3 pilares en nuestro ministerio. El primero es Global Calling, movilizando, que es poder concientizar a la iglesia local en la importancia de la obra misionera. Que ellos no tienen que esperar que venga un misionero de afuera, sino que ellos tienen que hacer la obra misionera, que ellos tienen que salir como misioneros, que ellos tienen que enviar sus obreros, y que sus iglesias no deben ser iglesias que hacen misiones, sino que deben ser iglesias misioneras, ¿sí? Entonces, formarlos, capacitarlos, para esto nos movimos al este por cuestiones de estrategia, que es la región donde estuvimos viviendo hasta ahora. Nos movimos ahí, ¿por qué? Porque tenemos 5 fronteras: Bután, Bangladesh, Myanmar, Nepal y China. Estamos en las 5 fronteras. Yo estoy a 2 horas de auto, 200 kilómetros de Bután, 400 kilómetros de Bangladesh, 600 kilómetros de China. Estamos, entonces, en el medio de todas las fronteras. Entonces es un lugar estratégico para formar obreros locales y no solamente enviarlos adentro de India, sino afuera de la India, a cruzar esas 5 fronteras que son países budistas y países musulmanes.
Entonces, esa fue la estrategia, empezamos a concientizar la iglesia, a hacer conferencias misioneras, son 7 provincias en el este, una conferencia anual en cada provincia, para poder capacitar a las iglesias y abrir los departamentos misioneros en las iglesias correspondientes, y que ellos puedan enviar sus obreros locales. El tema es que, bueno, nosotros íbamos y enseñábamos, movilizábamos y agitábamos el avispero, y después la gente nos llamaba y decíamos, bueno, los pastores decían, acá hay gente que quiere salir como misionero, ¿cómo hacemos? ¿No? Tienen un llamado, viniste, dijiste que hay que salir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces ahí empezamos a desarrollar el segundo pilar, que es Global Calling Entrenando. Un gran desafío porque en toda la región del este, en 7 provincias que ocupa el este, no había ningún instituto de formación misionera. Así que Dios puso el desafío en nosotros de poder construir un instituto donde los indios vayan, vivan en ese lugar y se puedan formar de forma residencial y capacitarlos a ellos y luego enviarlos a ser plantadores de iglesia. Un desafío porque ustedes saben, somos argentinos y Argentina vive en crisis hace muchos años, ¿no? Económica. Así que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a encarar un proyecto así? Y por ahí nos decían gente de otros países, ¿no? Del país del dólar o de otro lado, nos decían, ustedes son argentinos, no pueden construir un instituto. Pero nosotros dijimos, Argentina está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Así que le vamos a creer a Dios y vamos a creer que Dios puede proveernos a nosotros también para poder hacer semejante proyecto. Así que nos desafiamos, pudimos comprar un campo, casi media hectárea, ¿sí? Y pudimos construir el instituto. Dios nos dio los recursos a través de la Iglesia Argentina, y hoy ese instituto funciona, está inaugurado, ¿no? Cuando uno va, hay una placa grande de mármol que dice en reconocimiento a la Iglesia Argentina, porque eso no se hizo con ningún dólar, fueron pesos argentinos, ¿no? Y pudimos comprar el terreno, construirlo y dejarlo funcionando. Entonces, hay 18 alumnos, ¿sí? Ahora justo nos agarró la pandemia, pero antes de venirnos, había 18 alumnos internados de 10 comunidades aborígenes diferentes. Y de esas 10 comunidades, 4 son comunidades que ni siquiera tienen la traducción de la Biblia. Así que todas las clases eran bilingües, del inglés con traducción al hindi, y a veces se traducía hasta en una tercera lengua, las clases, ¿sí? Y de esta forma entrenábamos a los locales y los mandábamos para poder ser misioneros y plantadores de iglesia dentro de India. Entonces ahí se vino el desarrollo del tercer pilar, que es Global Calling Expandiendo. Dentro de Global Calling Expandiendo trabajábamos diferentes ramas, como la acción social, que es un fin evangelístico. Nosotros evangelizamos por medio de la obra social. Vamos a las aldeas, pedimos autorización a los caciques, a los jefes de aldea, entramos, repartimos comida, se le da de comer a unos 200 niños cada actividad, se les regala un juguete y se les va metiendo el evangelio por medio de estas actividades, ¿no? Entonces, hacemos lo que es acción social como fin evangelístico, pero no solamente eso, sino también vimos la necesidad de los obreros locales. La India es un país muy pobre y el este es más pobre, y es todo aborigen. Así que los pastores, cuando íbamos a visitarlos, nos dábamos cuenta que había pastores y hijos de pastores que estaban con desnutrición, porque no viven como se vive acá, ¿no? Vivían en la aldea, casa de bambú, piso de tierra, sin agua, sin luz, ¿sí? Sin comida prácticamente, porque ellos ofrendan con arroz, con verduras en las iglesias, así que no tenían para comer, y ahí surgió todo lo que es el apadrinazgo para pastores, y apadrinábamos a 11 pastores, 11 familias pastorales, ¿sí? Con un sustento básico para su canasta, y no solamente eso, sino que también los mandábamos a estudiar para que ellos puedan capacitarse y desarrollarse, ¿no? Dios nos habló mucho de dignificar al obrero. Si había una familia pastoral sana, si había obreros sanos, íbamos a poder hacer crecer la iglesia. Entonces había que dignificar a los obreros. Así que apoyábamos estas obras, pero también lo que hacíamos era equipar a las nuevas iglesias, ¿sí? O iglesias que necesitaban construirse o demás. Entonces hemos construido algunas iglesias de bambú a pasarlas a cemento, equipados, ¿sí? Con mobiliario, sillas, instrumentos para la iglesia, instalaciones eléctricas. Entonces íbamos a las iglesias y veíamos cuál era la necesidad
y a veces desde una silla se pasaba a ser todo un templo completo, ¿no? Entonces equipábamos las iglesias, construíamos, dignificábamos la familia. Una de las familias le hemos construido la casa literalmente, porque vivían en una choza de ramas, con 2 bebés. En una ocasión, predicando allá, una serpiente se metió en el Moisés donde el bebé dormía, ¿no? Y dijimos, no puede esta familia estar viviendo de esta manera. Y les hemos construido una casa de cemento, donde ellos pueden estar bien, y ahora tienen su iglesia de cemento, su casa de cemento, regalarles una moto para que vayan a evangelizar a las aldeas, porque lo hacían todo a pie, y cosas como esta. Pero no solamente eso, sino también trabajar en plantar nuestras propias iglesias con nuestros obreros. Así que hemos abierto 2 iglesias propias de Global Calling, ¿sí? Con obreros nuestros. Entre ellos, el pastor Villay era un alcohólico que lo contratamos como albanil, y se convirtió en la obra. Su esposa lo había dejado por un musulmán, y él quedó con un nene de 10 años, se convirtió y fue tan fuerte el testimonio. Él vivía en la zona roja, que, claro, era el borracho del barrio, ¿no? Siempre estaba tirado en la esquina, que los mismos vecinos se empezaron a convertir, así que abrimos en una casa, saltamos un garaje, ahora tenemos una iglesia, y hoy es el pastor. Ya lo dejamos ungido con sus credenciales, y él es el pastor de la iglesia, ¿no? Así que esto es un poco, ¿sí?, de todo lo que se ha hecho en estos 9 años. Hemos hecho algunas cosas más, ¿sí? Pueden verlo en nuestras redes, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, como Familia Álvarez Misioneros en India, también en YouTube, y ahí van a poder ver los videos de por ahí el trabajo que se estaba haciendo. Yo quisiera agregar algo, y es la importancia del apoyo de las iglesias en Argentina, porque esto realmente era una locura de fe. Nosotros vivimos la fe, por ejemplo, poníamos los sobres en blanco, y poníamos pago de albañiles, apadrinazgo de pastores, construcción de la iglesia del pastor fulanito, y todos los sobres estaban vacíos. Y teníamos que poner nuestras manos y orar: Señor, mueve corazones en Argentina, personas, iglesias, y veíamos milagro tras milagro cómo Dios iba respondiendo a las oraciones. Y les enseñamos a los pastores locales a entender que los recursos no venían de unos extranjeros, venían de Dios, porque ellos oraban con nosotros por esos sobres en blancos, y Dios sí era quien iba proveyendo. Recuerdo la primera vez que llamamos a 8 pastores de la ciudad que trabajaban con nosotros como equipo, y pusimos todos los sobres sobre la mesa y dijimos, vamos a orar por estos sobres, porque son todos los pagos que hay que realizar. Eran como 10 pagos diferentes y eran mucho dinero. Y dijeron, bueno, pero está la plata. No, los sobres están vacíos, Dios los tiene que llenar, ¿no? Y nos miraban como que estábamos locos. Y era terminar de orar y empezar a recibir mensajes a nuestro WhatsApp de gente que decía, les acabo de mandar por Western Union, o les hicimos un depósito, y Dios respondiendo, ¿no? Y nunca nos hemos atrasado en los pagos, ni Por eso, ni nada. Cuando alguien vaya a India, van a pasar las generaciones. En ese centro de entrenamiento hay una placa que dice: en reconocimiento a la Iglesia Argentina. Y entendemos que la obra misionera no lo hacemos solos, esto es una tarea que se hace en equipo. Nosotros nos vamos, pero queda una iglesia en Argentina que nos sostiene en oración. Si no es por la iglesia que ora, nosotros no podríamos soportar tantas presiones. Mi esposo bajó 11 kilos en 2 meses. Tuvimos que ir al hospital porque era tanto el estrés y tanta la presión, tanta responsabilidad, que su cuerpo estaba desbordado. Pero gracias a que había una iglesia en Argentina que nos sostenía en oración, pudimos salir victoriosos, pudimos lograr los desafíos que nos proponíamos, gracias a que hubo una iglesia en Argentina que oraba, y que no solamente oraba, sino que ofrendaba. Y ofrendaban iglesias pequeñas, grandes, personas individuales, pero fue una tarea de todos. Por eso queremos contarles que todo lo que hemos logrado, lo logramos gracias a que hubo una iglesia que no nos soltó la soga, y lo pudimos hacer juntos. Claro, porque muchas veces se ve al misionero, ¿no?, como el héroe, el que valiente, el héroe, pero nosotros sin ustedes no somos nada, ¿no? Si no hay una iglesia que ore, si no hay una iglesia que apoye, no hubiésemos ganado ninguna batalla, ¿no? Esto lo hicimos juntos. Así que, bueno, Solamente, sí. voy a interrumpir. Entonces, ¿ustedes recorrían India buscando iglesias para entrenar, o cómo llegaban a los cristianos en India?
Sí, nosotros trabajamos por medio de la organización, ni bien llegamos, presentamos nuestras cartas a nuestra organización y nos empezamos a mover. Hay 293 iglesias en el este, ¿sí? Y recorríamos las iglesias, movilizábamos, capacitábamos, y ya todos los pastores de la región nos conocían, ¿no? Porque trabajamos directamente con la comisión directiva de la región. Entonces, ya directamente el presidente, la organización, se comunicó con todos los pastores y ellos nos abrieron las puertas, y de esta forma nos movíamos por medio de las iglesias, promoviendo el proyecto y motivándolos a ellos a capacitarse y recibir el entrenamiento. Nosotros pudimos lograr lo que logramos en India gracias a que los pastores locales nos reconocieron y nos abrieron las puertas. Si los pastores locales no nos abrían las puertas, nosotros no podríamos lograr absolutamente nada. Eso es una cosa. Y segundo, nosotros nos establecimos en un lugar donde no había otro misionero. Éramos los únicos misioneros establecidos en esa zona, porque es una zona completamente aislada de todo. Es como una zona aborigen, se le llama el cinturón aborigen. Entonces los misioneros generalmente no se establecen en esa zona, así que por ser los únicos misioneros que nos atrevimos a vivir en ese contexto tan hostil, por así decirlo, es como que nos abrieron las puertas y nos apoyaron en todos los desafíos que Dios ponía en nuestro corazón. Y bueno, y Dios, la verdad que se glorificó, pero cuando estaba construyendo el instituto, junto con mi esposa, Dios nos hablaba y Dios nos decía, esto no es para ustedes, esto no es para ustedes, ¿no? Y era mucho esfuerzo. Yo iba todos los días, a las 6 de la mañana me levantaba y me iba para el instituto a pegar ladrillos junto con los albaniles, 45 grados de calor, 85% de humedad, y todos los días trabajando ahí con ellos y aparte haciendo todo lo que se hacía. Y el Señor me decía, esto no es para ustedes, esto es para ellos. ¿No? Yo no te traje a India para que te sientes en una silla a dirigir, sino para que construyas una silla donde los indios se sienten, lo que nos decía el Señor, ¿no? Entonces, me acuerdo que después de haber terminado todo, inaugurado el edificio, llamamos la comisión directiva, armamos una comisión directiva de 8 pastores, ¿no? Con su director, secretario, tesorero y demás para todo el instituto. Llamamos la comisión a la oficina y entregamos la llave y le dijimos, esto que está inaugurado, que ya tiene los alumnos, porque fueron los alumnos a la inauguración y demás, es de ustedes. En esa silla no me voy a sentar yo, en esa silla se van a sentar ustedes, porque esto que hicimos es para ustedes, no es para nosotros. Nosotros vinimos a servirles. Y entregamos las llaves en manos de ellos. Obviamente nosotros seguimos, ¿no? Aún estando desde Argentina, en comunicación con ellos, pero hemos entregado la obra, ¿sí? En la mano de los locales, porque entendíamos que lo que se hace en India es para los indios y que tiene que ser dirigido por los indios, y que nuestra labor simplemente es mentorearlos, empoderarlos y proveerles de los recursos que ellos necesitan. Así que así fue que Dios nos venía hablando hace más de 3 años atrás, que nuestro tiempo terminaba en India y que teníamos que empezar a buscar otro lugar. Pedimos autorización para visitar todo el sudeste asiático y Dios nos confirmó con Filipinas. Así que ahora estamos dejando India y nos estamos yendo a Filipinas para poder hacer lo mismo, ¿no? Volver a abrir un centro de entrenamiento, volver a abrir iglesia, volver a plantar el ministerio, lo mismo que se hizo en India. Así que no dejamos India. De Filipinas voy a tener que viajar 2 o 3 veces al año para supervisar la obra, ver que se haga todo bien, estar en las graduaciones del instituto, ¿sí? Y la obra sigue sostenida por nosotros en un 50%, porque en lo económico, porque todavía no es autosustentable, ¿sí? Así que seguimos sosteniendo lo económico un 50%, pero ahora se agrega el desafío de Filipinas, ¿sí? Nosotros supuestamente tendríamos que estar en Filipinas en este momento, ya habíamos organizado todo para salir, nos habíamos despojado ya de nuestro vehículo, todo el amoblamiento de la casa, teníamos las valijas hechas y estábamos listos para comprar el pasaje, y el presidente de India dice a las 10 de la noche, nadie se mueve, hay una pandemia y nadie puede salir del país. Así que quedamos 54 días encerrados en un departamento sin muebles, durmiendo en el piso,
con una nafe y una garrafa, lo único que teníamos para poder cocinar, y con los 2 nenes ahí, sin nada, hasta que el gobierno de Argentina, la embajada, se contactó con nosotros y nos trajo en un vuelo de repatriación a Argentina, ¿no? Así que fueron 54 días literalmente encerrados porque habían entrado 17 italianos que habían llevado el virus supuestamente, así que veían un blanco, hubo ataques a los blancos, le tiraban con piedra, entonces los mismos pastores me dijeron, no salís, nos traían la comida a la puerta de la casa, así que fueron 54 días encerrados dentro de un departamento sin salir. Y bueno, salimos para venir acá nomás, hasta que fue una travesía, porque encima nosotros vivimos en una región donde no hay aeropuerto internacional, así que tuvimos que viajar 2 días en tren con los nenes, hasta llegar a Delhi, y ahí en Delhi tomar el vuelo para poder venirnos acá. Y bueno, y ahora estamos esperando que todo vuelva a la normalidad y que el aeropuerto de Filipinas se abra, para poder viajar desde Argentina hasta Filipinas, ¿sí? Pueden abrir el aeropuerto en Argentina, pero si no lo abren en Filipinas no podemos viajar. Entonces, estamos esperando a que esto vuelva a su normalidad para poder viajar a Filipinas y empezar con el nuevo desafío allá, que ahora es buscar una nueva casa, una nueva cultura, un nuevo idioma, ¿sí? Que ya empezamos desde acá a estudiarlo, el Tagalog, a pesar de que se habla inglés también, como idioma oficial, la escuela para los chicos, un nuevo desafío, así que también les pedimos que estén orando por eso, ¿no? Queremos conocer un poquito. Sí, queremos conocer un poquito de India y el cristianismo. Sé que hay mucho paganismo, muchísimos dioses aparte. Nos contaban de iglesias, para mí fue una sorpresa también saber que obviamente tenemos hermanos en Cristo en todos lados, Dios de alguna manera llega a todas las naciones, pero ¿cómo es el porcentaje de cristianismo? ¿Cómo es si hay persecución, si no hay persecución? Y un poco de la cultura, porque nosotros nombramos India, pero hay que estar en India, y la cultura de India es extremadamente chocante. Sí, así es. Bueno, vos me contabas que estuvieron con tu esposa y es así. India verdaderamente te choca, ¿no? Es un camión de frente. Es una cultura verdaderamente, completamente, son la noche y la mañana, si la comparamos con nuestra cultura, no hay punto de comparación. La lengua es diferente, el clima es diferente, la ropa es diferente, la comida es diferente, ¿sí? Es completamente diferente. Así que todo un desafío. En India más o menos se calcula que entre el 2 al 3% de la población es cristiana, ¿sí? Y estamos hablando, cuando hablamos de cristianos, no hablamos de cristianos evangélicos, hablamos de todo lo que se considera ser cristiano, ¿sí? Argentina es un país cristiano, pero somos todos católicos en Argentina, ¿no? Solamente, no sé si llegará a 6%, no sé cuánto habrá en Argentina, pero es un país cristiano. Entonces, dentro del cristianismo en India se cuenta el católico, presbiteriano, bautista, testigo de Jehová, ¿viste? Todo se cuenta dentro de ese 3%. Ahora, El 80%, solo el 3% de cuántos millones de habitantes. claro, ese es el tema, que el 3% de India, de cristianos, es prácticamente la población de Argentina. Solamente nuestra organización, ¿sí? La que nosotros pertenecemos, en India tiene unas 5.000 iglesias, ¿sí? Y unas 6.000 house churches, casa iglesias, ¿sí? Que están en proceso de convertirse en iglesia. Entonces, y vos decís, son muchas iglesias, sí, pero no son nada comparado con la población, son 1.2 billones, casi 1.3 billones casi, ¿no? Entonces, es muchísima población. Son casi 30 veces la población de Argentina. Claro, prácticamente. Entonces, hay muchos cristianos. Uno puede decir, pero en India hay más cristianos que en Argentina. Y sí, pero la población no somos nada, ¿no? Existe la persecución, es verdad. El 80% de la población es hinduista, el 15% es musulmana, el 3%, como decía, cristiano, el otro 2% de otras religiones. Ese 2% abarca budismo, taoísmo, sikhismo, jainismo y otras religiones. Allá hay religiones de lo que quieras. Y bueno, y el 80% de la población es una pobre, ¿no? Viven en la pobreza total. Así que verdaderamente, el tema de la persecución no es lo que uno ve por internet, ¿sí? Porque andan dando vuelta audios de que van a matar a 200 misioneros, que van a prender fuego no sé cuántas iglesias. No es real.
¿sí? ¿Hay persecución? Sí, existe. La persecución mayormente no es sobre los misioneros, porque a nosotros, si saben que somos misioneros, directamente nos quitan la visa y ya está, nos tenemos que ir del país. No hace falta que nos maten, simplemente nos niegan la visa y listo. Entonces, que es la persecución que se está viviendo con los misioneros. No te renuevan cuando descubrís que sos misionero y no entras más, te ponen en una lista negra y no entras por 20 años, no salís de esa lista. Entonces, la persecución es hacia el local, obrero local, y mayormente en las aldeas, no en las ciudades, porque en las ciudades la gente estudió, está más capacitada y puede luchar por sus derechos, porque es un país democrático. Entonces, no es lo que uno piensa o lo que uno ve en el internet. Pero sí existe la persecución. Pero por otro lado, ¿sí? Tenés 4 provincias cristianas evangélicas en India, ¿sí? Como Nagaland, con un 98% de cristianos evangélicos, donde un domingo está todo cerrado y todas las iglesias con música, vos ves toda la gente caminando con Biblia en la calle. Que eso no se ve ni en Argentina. El presidente de nuestra organización en el sur de la India, en Tamil Nadu, una ciudad súper hinduista, ¿sí? Y difícil, él tiene una iglesia de 45.000 miembros. En Argentina no hay iglesias de 45.000 miembros. Entonces, son realidades y contrastes que existen. Por otro lado, tenés lugares donde no hay un cristiano y vas a una aldea a predicar de Jesús y te preguntan, ¿quién es Jesús? Literalmente, porque no saben. Entonces, son contrastes que se viven todo el tiempo en la India, y por ahí ustedes van a escuchar de misioneros como nosotros, que nosotros tenemos Facebook, que nos abrimos y que hablamos de cristianos y de iglesias grandes, y van a escuchar a otro misionero que dicen, matan gente y no hay cristiano. Y es verdad lo que ellos dicen y es verdad lo que decimos nosotros, pero es porque India es muy grande, es el subcontinente indio, le dicen, ¿no? Prácticamente cada provincia es un país, prácticamente, ¿no? Imagínense en que la provincia de Assam, donde nosotros vivimos, solamente en Assam se hablan 65 idiomas, ¿no? Solamente en la ciudad de Oaxaca hay más de 1,5 millones de miembros, de ciudadanos, donde nosotros vivíamos. Solamente en esa ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad. Entonces, cada provincia es un país. Entonces, es muy complejo el tema de India, ¿no? Cuanto al hinduismo, a la religión, hace un tiempo vi uno de los videos tuyos que subías, que pedías oración por una diosa, que ofrendaban sacrificio humano. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, que me pareció muy fuerte como para saberlo. Sí, claro que sí. Sí, en India, bueno, en el hinduismo, sí, una aclaración, los indios no son hindúes, los indios son indios, el gentilicio es indio, ¿sí? Porque a veces se cree que, a veces se cree que todos los indios son hindúes, pero la hindú es la religión, ¿sí? Son indios. En el hinduismo, ¿sí? Tienen 33 millones de dioses. Entre esos dioses tienen la vaca, la rata, el elefante, todo es Dios, ¿no? Y bueno, cada familia tiene una deidad a la que elige adorar, y después, bueno, hay dioses más populares, como este ritual que hablábamos, que es la diosa popular, digamos, de la ciudad donde nosotros vivíamos, donde la gente ofrenda sacrificios de bebés, ¿sí? Se dice que esta diosa abrió sus piernas, es una diosa mujer, sobre esta ciudad y corrió un río de sangre cuando ella le vino el periodo para limpiar toda la ciudad, ¿no? Justamente nosotros somos limpios por la sangre de Cristo y ella a través de sus sangres, ¿no? Entonces, la gente va y ofrenda sacrificios de niños en este templo. A mí me ha tocado vivir cosas muy fuertes allá, más que nada a mí, porque mi esposa era más de adentro de la casa por el tema de la cultura, que la mujer no puede estar al frente, pero a mí me tocaba ir a las aldeas y estar días adentro y ver cosas. No lo suelo contar, pero en una ocasión estaba en una aldea y escuchaba tambores, instrumentos y gritos de personas, entonces me acerqué para que ustedes vean más o menos lo que uno vive en una aldea, ¿no? Me acerqué para ver a qué Dios estaba adorando. Yo quería saber a qué Dios le estaban haciendo un ritual. Entonces, cuando me acerco, veo un círculo de unos 10 hombres tocando tambores y danzando, y en el medio del círculo quería ver a qué imagen tenían, ¿no? Y cuando miro en el medio del círculo, veo un nene de unos 6, 7 años de edad, llorando desnudo y con su cola llena de sangre,
estos hombres estaban adorando al dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad es el genital masculino y el genital femenino. Ellos adoran a los genitales como dioses, y la forma de conectarse ellos con Dios es teniendo relaciones con un niño puro. El niño se transforma en el instrumento de conexión con Dios. Entonces ellos tienen que usar sus genitales para conectarse con Dios a través del instrumento que es el niño puro. Lo que hicieron fue violar a este nene entre las 10 personas que estaban ahí para introducirlo en lo que es el sacerdocio santo. Este niño, luego de ser violado y ser aprobado en el ritual, él tiene que ir a vivir al templo y estar a disposición de que cualquier hombre vaya a cualquier hora del día y lo viole frente a la imagen de los genitales como un acto de adoración, ¿sí? Obviamente no pude hacer nada más que agachar mi cabeza, llorar y irme, ¿qué voy a hacer? Pero es una realidad que se vive en India. A estas niñas las ofrendan sus propios padres, ¿sí? Niñas o niños ofrendan su primogénito mayormente. Los ofrendan cuando tienen 3, 4 años de edad. Y claro, la mayoría de las nenas o nenes a los 10 años ya llegan, si llegan, mal, con problemas mentales, quedan locos, o con sus músculos desgarrados por causa de las violaciones tan fuertes, se hacen sus necesidades encima, porque sus cuerpos son chiquitos y por producto de las violaciones se le dañan los intestinos y demás por dentro, entonces se empiezan a hacer necesidades encima. Cuando los niños llegan a esta condición, ellos los afeitan la cabeza, los visten de blanco y los llevan al río Ganges o al río Varanasi, algún río sagrado, y los ahogan en el río y los dejan como una ofrenda, porque dicen, ya así no puede adorar a Dios, porque cada vez que alguien viene a adorar a Dios está hecho caca encima o está sucio, entonces terminó el ciclo de adoración para este niño y lo llevan y lo ahogan y lo defrendan en el río y traen a otro nuevo niño para que sea el sacerdote del templo. Esta es la realidad de India. Esta es no nos gustaría que sea la realidad y es lo que nos ha tocado vivir y ver, ¿no? En India, por eso es muy difícil estar como misionero allá, y el misionero necesita mucho de la oración de la gente, porque muchas veces hemos querido tirar la toalla también al ver cosas así, ¿no? Y decir, Señor, mi corazón no aguanta, no puedo ver esto, pero el Señor diciendo, yo los ayudo, yo los fortalezco, sigan, porque si ustedes se van, ¿quién queda, no? Entonces, el Señor ayudándonos en esos momentos difíciles. Por eso es tan importante que no solamente oren por la India, sino también por los misioneros. Chicos, lo de la pobreza, muy conocido, India por ser uno de los países más pobres del mundo. ¿Es tan real? ¿Es así? Es así. El 80% de la población es pobre, son agricultores, gente que trabaja en el campo. Solamente el 20% vive en ciudad. Del 20%, el 2% son multimillonarios. India es el país con más ricos en el mundo. Según el Forbes, que son los que categorizan a los más ricos, 2 son indios de los 10 más ricos del mundo, y 2% multimillonarios. Así que uno ve ahí gente llena de oro y diamantes, pero también ve un 80% esclavizado. Ellos dicen que no son esclavos porque ellos deciden trabajar, pero trabajan por un plato de comida prácticamente. Algunos no tienen sueldo, le pagan directamente con la comida y con un colchón para dormir, ¿no? Entonces, este es el sistema de India. El sistema de India se maneja con castas, ¿sí? Donde los brahmanes son los más ricos de la sociedad, los dalit son los intocables, donde nadie los puede tocar, ni nadie les puede hablar, porque si un dalit me toca o me habla, me tengo que ir a bañar a mi casa porque una maldición me va a caer, ¿no? Entonces, es la realidad de la India. El 80% es pobre, y no pobre como nosotros consideramos pobre en Argentina. Los niveles de pobreza en Argentina están muy altos comparados con la India, ¿no? O sea, el pobre vive muy bien acá comparado con lo que es el pobre de India, ¿no? Estamos hablando pobre de que no tiene para comer y se mueren. Entonces, hay mucha pobreza en India, y es real, y el gobierno le sigue... va a seguir haciendo que esto sea así, por eso no quieren al cristianismo. Porque el cristianismo, el problema no es que se predique a Jesús, tienen 33 millones de dioses, ¿cuál es el problema? Que acepten un Dios más, ¿no? Ponemos 33 millones, uno, no hay problema en aceptar a Jesús. El problema es que cuando uno acepta a Jesús, el cristianismo no solamente te produce salvación, sino que el cristianismo dignifica a la persona,
y le dice a la persona, vos no sos algo despreciable, vos no sos basura, vos podés estudiar, vos podés salir adelante, vos y el rico son iguales, los dos están al mismo nivel. Entonces eso no le conviene al sistema. ¿Por qué? Porque un pobre se puede querer estudiar y salir adelante. Entonces no les conviene mantenerlos de esa manera y que ellos decidan aceptar su condición y seguir trabajando felices y contentos por un plato de comida. ¿Por qué? Porque ellos creen en la reencarnación. Si yo soy fiel a mi Dios y no lucho para progresar, si mi mamá es prostituta, tengo que ser prostituta, si mi papá es campesino, tengo que ser campesino, porque es mi karma, eso es el karma es la voluntad para los dioses, ¿no? Vieron que en Argentina se dice, es mi karma, ¿no? El karma es la voluntad de los dioses para tu vida. Entonces, si tu papá era basurero, tenés que ser basurero, si tu mamá, lo que te toque, y no puedes hacer nada para salir de esa condición. Si no estás yendo en contra de la voluntad de los dioses para tu vida, los dioses se van a enojar y la próxima vida vas a reencarnar en algo peor. Entonces, el temor, que paraliza, justamente es lo que usa el diablo para paralizar a la gente, el temor, hace que la gente diga, si soy pobre, soy pobre. Y pueden tener un plato de comida enfrente de ellos y no lo van a robar, no lo van a tocar, porque van a creer que una maldición les va a caer. Entonces, me tengo que morir en la condición que estoy, ¿no? Por eso la pobreza está como está en India y el sistema está como está, ¿no? Chicos, antes de pasar a un tiempo de pregunta y respuesta, por ahí queríamos escuchar, o de los dos, o de uno si quieren, algún consejo o alguna reflexión en cuanto a su vida, a su testimonio allá, o en cuanto al llamado de misionero que nos quieran dejar a la iglesia y a todos los hermanos que se han sumado hoy. Sí, simplemente, como bien dice mi libro, Dios es un Dios que hace metamorfosis de vida. Y uno de los textos que a mí me ha impactado mucho en la palabra del Señor se encuentra allí en Filipenses 3, cuando Pablo decía, Filipenses 3, versículo 12, Pablo decía, no es que yo sea perfecto, no es que haya alcanzado la perfección, pero una cosa determino, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, avanzo hacia lo que tengo por delante para alcanzar el propósito por el cual Dios me creó. Y eso es lo que yo te quiero dejar en esta tarde. Que hoy decidas determinar, entregar ese pasado que muchas veces nos agobia, quizás ese pasado que nos etiqueta, quizás ese pasado o esas circunstancias que todavía no te han dejado ver o alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Y determinate seguir avanzando al propósito de Dios, a eso nuevo, a eso que Dios diseñó para tu vida. Si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces no podemos disfrutar de lo nuevo de Dios, muchas veces no podemos experimentar lo nuevo de Dios porque no hemos tenido la capacidad de rendir nuestro pasado a Dios. No hemos tenido la capacidad realmente de sacarnos la mochila del pasado y por eso no podemos alcanzar lo nuevo de Dios. Y te quiero animar a que este sea un tiempo donde no dejes que tu pasado determine tu presente ni tu futuro, porque tu presente y tu futuro tiene que ser transformado y cambiado por Dios. Él ya pagó el precio en la cruz, Él ya te perdonó, Él ya te liberó. Solamente necesitamos nosotros entender que ya somos libres, que ya somos libres del pasado, que ya somos libres de la condenación y que Él vino para transformar nuestra realidad. Y Él hace metamorfosis. Y si todavía estás en ese proceso de cambio, de transformación, rendí tu vida al Señor y deja que Él continúe y que Él termine y que Él perfeccione esa obra que ha comenzado en tu vida, pero que puedas decir, hoy me determino dejar ese pasado y avanzar. Avanzar, es tiempo de avanzar. No es tiempo ni de detenerte, ni de volver atrás, ni de tirar la toalla. Es tiempo de seguir avanzando para adquirir, para alcanzar ese propósito por el cual Dios nos eligió, nos rescató y nos limpió y nos liberó. Amén. Que Dios les bendiga y sé que Dios a través de esta reunión de Zoom ha hablado a sus vidas y sé que Él va a transformar realidades en esta noche. Sí, yo pensaba mientras mi esposa hablaba, ella hablaba y hacía énfasis del pasado, ¿no? El pasado ya pasó, Dios nos liberó, nos perdonó, pero hoy tenemos un presente y un futuro. ¿Y qué vamos a hacer con ese presente y ese futuro? Si estamos acá y estás escuchando esta reunión y estás yendo a una iglesia es porque Dios tiene un propósito, ¿no? Ser cristianos no es ser parte del club de la bendición.
¿no? A veces creemos que ir a la iglesia es el club de la bendición. Yo bendigo a mi hermano y mi hermano me bendice, y yo oro por vos, oras por mí, nos bendecimos entre todos y somos felices. Y eso no es ser cristiano. La iglesia existe con un propósito, y Dios te eligió con un propósito. Y ese propósito no es que comprarnos un auto nuevo, una casa nueva, ni tener una carrera o tener hijos. No es prosperar y disfrutar de una vida linda. ¿Sí? El propósito de Dios para nuestra vida es que ganemos alma. El propósito de Dios es que así como nos transformó a nosotros, podamos llevar a otros a los pies de Cristo para que sean transformados. Y la realidad es que Dios nos cambió a nosotros, pero más de la mitad de la población mundial no fue todavía cambiada y necesita de Cristo, y se están muriendo sin Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, dice que la tierra gime con dolores de partos, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo que está sufriendo con dolores de parto. Las que son madres saben los dolores, ¿no? Yo he presenciado el parto de mi esposa para el nacimiento de mi hija, y es tremendo. Y así está el mundo, sufriendo con dolores de parto, aguardando, dice, esperando. ¿Esperando qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Entonces, qué interesante, porque la Biblia no dice que el mundo está feliz y contento porque los hijos de Dios se manifiestan, sino que dice que está sufriendo porque los hijos de Dios no se están manifestando. Por eso están esperando. Entonces, el mundo se está perdiendo y el mundo está sufriendo por nuestra culpa. Una culpa que nunca queremos asumir, ¿no? La responsabilidad de predicar es del misionero, del pastor o del que Dios llama evangelista. Pero en realidad, la responsabilidad de predicar es de cada uno de nosotros, y el peso de los perdidos está sobre los hombros de todos nosotros. Y nosotros somos los culpables de que el mundo se esté perdiendo, y algo tenemos que hacer, ¿no? Juan tuvo una visión en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde vio una gran multitud, todos de vestiduras blancas, de toda tribu, de toda lengua, de toda etnia, de toda nación, con esas ropas blancas porque fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero para que eso se cumpla, se necesita de una iglesia que se levante. Se necesita de cristianos que entiendan que ser cristianos no es ser parte de un club, que entiendan que ser cristianos no es congregarse un domingo, que entiendan que ser cristiano no es dar diezmos y ofrendas y ir a la iglesia solamente, eso es parte, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, sino que ser cristiano es ponerse en las manos de Dios y predicar el evangelio, ser una respuesta para aquellos que se están perdiendo. Entonces, te motivo, te aliento a que seas un misionero. Si decís, pero yo no me puedo ir, y no todos nos podemos ir al campo, pero siempre digo, donde existe necesidad, existe un campo misionero. ¿Existe necesidad a tu alrededor? Ese es tu campo misionero. Es tiempo de que empieces a labrar la tierra y de sembrar la semilla. Es tiempo de que te levantes y seas un misionero en tu lugar y comiences a predicar. Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso estás escuchando ahora. Porque Dios te escogió. No le preguntes más a Dios cuál es el propósito para mi vida, para qué me escogiste. Él te manda a predicar la palabra. Él te quiere usar, y es tiempo de que nos dispongamos en las manos de Dios para que Él nos use. ¿Amén? Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Bien, y respuestas. Así que los chicos también están dispuestos a que tus dudas, no sé si hay algo más que te quedó pendiente de conocerlo, o cómo es la obra, lo que están haciendo. Se van a quedar un ratito más con nosotros. A ver, chicas, en Zoom seguramente tenemos alguna pregunta. Sí, hay varias preguntas. Ahora, ¿cómo seguir después de todo lo que acaban de decir, no? Pero bueno, vamos a tratar. Fueron haciendo varias preguntas por privado también. Por ahí la primera que surgió cuando empezaron a hablar es de cómo nació ir a India, porque si bien dijeron que estaba en el corazón de los dos, pero ¿cómo fue que Dios puso en el corazón de ustedes India para salir a la obra misionera? Sí. Bueno, lo primero que tuvimos que entender es que el llamado misionero no es una bandera, porque muchas veces hay gente que en las iglesias se queda orando y diciendo, Señor, mostrame a qué país tengo que ir, a dónde tengo que ir a predicar la palabra. Hay gente que ha tenido sueños, visiones, donde Dios le mostró una bandera o una nación o una palabra profética. Nosotros entendimos que el llamado de Dios no tiene límites geográficos, los límites geográficos los puso el hombre, ¿no? Dios no nos llama a la India, Dios no nos llama a una bandera, Dios nos llama al perdido. Dios nos llama a predicar el evangelio al perdido.
Y en nosotros tenemos que ir donde está el perdido, ¿sí? Y bueno, y decidimos empezar por India, ¿sí? Yo estaba ya como misionero en Brasil, trabajando en favelas, porque me convertí justamente porque venía de las drogas, para no recaer en la droga, me mandaron a una organización misionera a tener un verano misionero, y ahí acepté, me convertí, recibí bautismo del Espíritu Santo, y me acepté el llamado y dije, quiero ser un misionero. 8 meses después de haberme bautizado, estaba viviendo en una favela en Brasil, sirviendo al Señor. Y allá una misionera habló acerca de la necesidad de India, y decía que solamente el 0,01% de los misioneros iban a la India, ¿no? Y justamente casi la mitad de la población mundial entre India y China nomás, y tan poquitos misioneros. Entonces dije, bueno, si se necesita obreros, yo voy. Y me dispuse. Y esa decisión dije, bueno, si quiero ir a India un día, porque se necesita, tengo que saber de India. Ahí empecé a leer libros, a mirar películas, documental, y claro, cuando me quise dar cuenta, me metí tanto que me encontré llorando y clamando por los indios sin haberlos visto personalmente. Pero nació en una decisión, en decir, si nadie quiere ir y se necesita, yo voy. En simplemente el obedecer, como dice, ¿no? Mateo 28, que dice, id y hacer discípulos, ¿no? No dice, vayan si quieren, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Decidí obedecer eso y decir, bueno, si hay que ir, yo voy. Y si hay que ir a India, voy a India, empezaré por India. Por eso hoy nos vamos a Filipinas. ¿Por qué? Porque entendemos que el llamado de Dios no es a India, el llamado de Dios es al perdido. En mi caso particular, cuando yo me bauticé, Dios me dio una palabra profética a través del pastor y me dijo que Dios me había llamado a las naciones, pero no me dijo qué nación específicamente. Y cuando yo entro al Instituto Bíblico allí en Colombia, yo empecé a estudiar en Colombia, pasaron una película de William Carey de India, y mientras yo veía la película, yo sentía en mi corazón la convicción de que ese era el lugar donde yo iba a empezar, pero estaba completamente negada a ir a un país donde tuviese que aprender un idioma. Yo dije, ni loca, me voy a un lugar donde tenga que aprender otro idioma. Y siempre en la película se mostraba mucha pobreza, y yo crecí en un ambiente muy pobre, literalmente, y yo decía, no quiero ir a un lugar tan pobre, yo ya no quiero volver a repetir esta historia, no quiero volver a vivir en un lugar tan pobre, no quiero aprender un idioma. Y eran muchas excusas en realidad las que yo tenía, hasta que, bueno, cuando conozco a Diego, él estaba tan apasionado por India, yo estaba con un llamado misionero, pero no aceptando el llamado, hasta que decidimos viajar a India, hacer ese viaje exploratorio que les contamos, y ahí juntos ya como matrimonio decidimos decir sí a India como ese primer campo misionero donde íbamos a servir. Y hoy es una decisión que seguimos firme y decimos, queremos morir y jubilarnos haciendo esto. No es que lo hacemos por un periodo de tiempo y dentro de 2 años no volvemos, no. Nuestra decisión es como familia toda la vida ir en pos de esto, salvo que pase algo que nos obligue a volver, ¿no? Pero la decisión es para siempre ser un misionero, servirle a Dios de esta manera. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, ahí que Daisy estaba hablando también del idioma. Una pregunta que hicieron es ¿cómo hicieron con el idioma? Y por ahí también quiero que nos cuenten un poco, que ahí leíamos con Marcos un testimonio que pusieron ustedes en Facebook hace un tiempo, la experiencia que tuvieron con el idioma. El idioma ha sido una experiencia muy loca realmente. Bueno, el primer día que nosotros llegamos a India, resulta que no sabíamos ni decir hello, nada, ni hola, ni nada. Entonces habíamos aprendido a decir en inglés, no sé hablar inglés, solo español. Así la gente no nos hacía preguntas. Y pasamos todos los aeropuertos, todo bien, hasta que llegamos a India. Cuando llegamos a India, empiezan a hablarnos en inglés, y hablen, y nosotros no entendíamos nada. Y en un momento sacamos una carpeta y le dijimos que se fijen ahí qué era lo que estaban buscando. Y empezaron a pasar las hojas de la carpeta hasta que encontraron lo que nos estaban pidiendo, que era la vacuna de la fiebre amarilla. Así que dijimos, bueno, zafamos. Y en 5 minutos después empiezan otra vez a hablar en inglés, y hablen, y nosotros no entendíamos nada. Y en un momento el hombre se empezó a desesperar, ya se puso nervioso porque eran muchos intentos, ellos trataron de hacernos entender. Éramos duros. En conclusión,
Nos sacaron de la fila y nos llevaron a una habitación donde había un teléfono y lo único que entendíamos era llame, porque nos señalaban el teléfono. Y decíamos, ¿a quién vamos a llamar? Intentamos llamar a la familia que nos estaba recibiendo, pero resulta que la familia que nos iba a recibir estaban en el aeropuerto y nosotros teníamos el teléfono de la casa. Así que el teléfono sonaba y por supuesto que no iban a atender porque estaban en el aeropuerto. Y en esas el hombre empieza a gritar y a hablar y a hablar y a hablar y yo empiezo a entender absolutamente todo lo que el hombre estaba diciendo, como si me estuviera hablando en español. Y yo empiezo a decirle, mi amor, yo estoy entendiendo lo que él está diciendo. Él está diciendo que te van a escoltar, que te van a... Ella empieza a traducir y agarro y yo la miro y le digo, si vos no sabés hablar inglés. Y ella me mira y me dice, callate que estoy entendiendo todo. Yo no entiendo nada, pero yo no sé qué me está pasando. Yo sé lo que él está diciendo. Él está diciendo que te va a sacar afuera. Y palabra por palabra. Y que afuera tenés que agarrar la dirección, que le pregunte a la persona que nos va a recibir, que te dé la dirección de la casa, porque necesitaban la dirección de la casa donde nos íbamos a hospedar. Y a mí me van a dejar acá como rehén, pero después cuando ellos tengan la dirección, la policía me va a sacar afuera donde vos vas a estar. Así que lo primero que van a hacer es, tenés que ir a donde se agarran las valijas. Vos haces lo que yo te digo, le digo, anda hacia donde agarran las valijas y si es así es porque entendí realmente lo que te estoy diciendo. Y fue exactamente todo lo que entendí. Así que así fue que llegamos y Dios le dio el don de interpretación de lengua por esos 10 minutos. Después salimos del aeropuerto, no entendíamos más nada, ¿no? Ella no entendía. Le dice, Señor, ¿por qué no me dejaste el don? Ya no tengo que estudiar, ¿no? Y me dijo, no, porque esa era tu excusa para no venirte a India. No creas que te la voy a hacer tan fácil. Vas a tener que estudiar el idioma. Así que bueno, habíamos llegado con una visa de estudiantes de inglés. Estábamos inscritos en una escuela, teníamos que tener una visa estudiantil. Y estuvimos 8 meses estudiando. Íbamos todos los días 2 horas. ¿No? Y bueno, en el caso de mi esposa, ella es más aplicada, más de estudiar, yo no. Yo aprendí estando con la gente, me iba y pasaba todo el día en la aldea o con los pastores y aprendí hablando nomás. Yo estudiaba 5 horas para aprender a decir una frase correctamente y este muchacho de repente la decía perfecta y yo le decía, ¿cómo pudiste decir esa frase? Yo no tengo ni idea, pero se dice así. Se dice así, no sé, le decía. Y así aprendí. Y así aprendimos, ¿no? Y hoy predicamos, enseñamos en el instituto, todo en el idioma. O sea, formalmente estudiamos 8 meses, pero en realidad aprendimos a hablar en la calle con la gente, en la vida cotidiana de todos los días. Y aparte nos habían echado de India los 8 meses, nos teníamos que ir porque el instituto donde estudiábamos, perdón que tenemos 2 hijos, el instituto donde estudiábamos no estaba reconocido por el gobierno. Entonces nos dijeron, tienen 4 días para irse del país. Si no, la única opción es que se inscriban en una universidad. Así que teníamos un amigo que era amigo del director de una universidad y en cuestión de 2 días estábamos inscritos en la carrera de psicología en India, sin saber hablar inglés, sin saber leer, sin saber escribir. Así que aparecimos dentro de la universidad, los dos fuimos, dijimos, ya estamos inscritos, nos aprobaron y nos renovaron la visa, pero uno tiene que ir sí o sí cumplir con la visa, porque la universidad tiene que poner la asistencia y si uno no asiste a las clases, te echan. Así que ahí estábamos todos los días dentro de la universidad por 5 horas dentro de la universidad. Y recuerdo que los profesores nos preguntaban, ¿qué hacen ustedes acá? Porque nos preguntaban, ¿cuál es tu hobby? No sabíamos decir cuál era nuestro hobby, no sabíamos responder porque no sabíamos inglés. Desaprobábamos todas las materias, todos ceros, así acumulábamos ceros, los peores estudiantes de la universidad, todo. Pero bueno, para nosotros fue una oportunidad porque lo que hicimos fue aprovechar esa plataforma y nos abrimos una célula en nuestra casa y hacíamos los sábados almuerzo y traíamos por grupos, éramos como los papás de la universidad y nos traíamos a los chicos a nuestra casa y ahí les hacíamos almuerzos y nos hacíamos amigos y después empezamos a hacer reuniones de oración y les decíamos, queremos orar por tu familia, por tus necesidades. Culto para jóvenes universitarios hacíamos.
Así que bueno, fue una oportunidad y pudimos hacer eso también en ese proceso de aprender el idioma, así que el idioma lo aprendimos con ellos. Sí, que fue un glorioso porque se nos convirtió el hijo del gobernador de Namibia, un país de África. Así que teníamos el hijo del gobernador ahí en nuestra casa y se convirtió con nosotros, entre otros chicos de Bután, ¿no? Budistas, y verdaderamente Dios se glorificó también en ese tiempo. Increíble. Chicas, ¿alguna pregunta más? Sí, una que preguntan por Daisy, ¿cómo fue el ministerio de Daisy en India? Y sabiendo esto que contabas recién, que por ahí la mujer está un poco mal vista o no puede estar mucho afuera, como dijo recién Diego, que vos estabas más interno en tu casa. ¿Cómo fue tu ministerio ahí con las mujeres? ¿Cómo es la Bueno, cultura con la mujer también allá? Lo primero que yo tuve que aprender en India es a entender que cuando yo me pongo atrás de mi esposo, entonces ellos me van a ver bien. En India no es cuando la mujer va adelante y muestra que soy poderosa, es respetada. Yo fui respetada cuando entendí que haciéndome a un costado, yo le daba honor a mi esposo. Y al yo hacerle honor a mi esposo, ellos me respetaban a mí. Y es así donde yo tomé el perfil de la mujer india, de estar más dentro de la casa, criando a sus hijos, sirviendo a su esposo, cocinando para su familia, y realmente lo disfruté tanto lo que es el perfil realmente del rol de una mujer. Y yo viví el rol de estar dentro de mi casa, servir a mi esposo, sostenerlo en oración y cocinarle y servirle a nuestros hijos. Porque culturalmente, si ella no hacía eso, o sea, no está respetando a su esposo. Si no respeta a su esposo, no puede servir a Dios. Y ¿no? si yo no tomaba el perfil de la mujer india, ellos no querían ser mi amiga, porque yo era iba a ser una mala influencia para el perfil de una buena mujer en India. Pero Dios realmente me dijo un día, yo voy a abrir las puertas por ti, vos hacé lo que te corresponde hacer. Y Él abrió las puertas y Dios me dio muchos privilegios en India. Uno de ellos es que me llamaron pastora. Fui la primera mujer en el noreste de la India que llamaron pastora. Esto no existe. Y bueno, y después las esposas de los pastores, y si a ella le dicen pastora, nosotros también queremos que nos llamen pastoras. Así que a las mujeres, esposas de los pastores, hoy las llaman pastoras también. Antes eran la esposa del pastor. Antes eran la esposa del pastor, ahora son pastoras, y tuve el privilegio de compartir en la primera conferencia del noreste de la India, donde tuve el privilegio de mujeres, donde más de 400 mujeres de todo el noreste de la India, y pude compartir junto con la esposa del presidente de la organización en India. Fue un privilegio y Dios me abrió puertas. Prediqué en una iglesia. Que era el detalle que era la primera iglesia bautista de todo el noreste de más de 100 años, y en más de 100 años nunca una mujer había subido al púlpito, porque las mujeres no se podían subir al púlpito. Más de 100 años, y le dieron para que predique. Y bueno, y el gran privilegio que me dio Dios, que de verdad fue el Señor, y es la oportunidad de predicarle a todos los pastores del noreste. Y yo soy cara dura, me subí y saqué mi credencial de ministra y dije, tengo la autoridad desde mi país, Argentina, que dice que tengo derecho de decirle todo lo que le quiero decir hoy. Y ahí les hablé a los pastores y les dije, denle oportunidad a sus esposas. Ustedes son la clave para que ellas puedan crecer en esta nación. Ustedes pueden abrirle las puertas a sus mujeres. Y ahí se abrió, hoy se abrió el departamento de damas en el noreste de la India. Yo pude abrir un ministerio que se llama MOPS, que es madres de niños chiquitos. De preschoolers, madre de niños, por ejemplo, de 3 a 6 años, y nos reuníamos con las mamás porque era 1 hora a la semana donde las mamás salían de la casa, ya no estaban cocinando, no estaban sirviendo al esposo, simplemente 1 hora de disfrutar, de reír y de estar solas como mujeres. Así que cuidábamos a los niños en este programa que hacíamos semanalmente también para que ellos pudieran disfrutar. Así que pude hacer esto, pero todo lo que Dios me permitió hacer fue realmente Dios abriendo las puertas en aquel lugar. Y una de las cosas más importantes que fue el total apoyo a mí, ¿no? Yo sin ella no hubiese podido haber hecho nada. ¿Por qué? Porque yo me la pasaba en la calle con los pastores, pero ella tenía montada dentro de la casa la oficina y era la que se encargaba de hacer todas las cartas, todos los programas, todas las conferencias, a veces hasta las prédicas me hacían. Eso no se cuenta.
Todo. Yo llegaba a casa y me decía, acá tenés el cronograma, la conferencia, horario por horario, día por día. Ya llamé tantos pastores de Argentina, tantos pastores de India, tenía todo cronometrado, claro, yo estaba afuera y ella se encargaba de todo. Así que si un día lo escuchan predicando y de repente se les sale una palabra colombiana, dicen, ese bosquejo se lo hizo la esposa. Así que no, fue una, o sea, es tremendo lo que ella hacía desde la casa, ¿no? Pero amé, la verdad, yo amé esto, porque en Argentina yo tenía, con el testimonio andábamos para todos lados y estaba muy acostumbrada a estar enfrente predicando y esto, y cuando tuve que hacerme un costado y dejar que mi esposo sea el que vaya adelante, para mí fue realmente una bendición y amo la vida que tuvimos que llevar en India. Por supuesto hubieron momentos difíciles, claro que los hubieron, pero estamos felices de haber hecho lo que hicimos y haber aceptado la cultura de ellos como si fuera nuestra propia cultura. Chicas, ¿alguna más? Increíble. No, por el momento esas son las preguntas que teníamos. Bien, yo tengo una más que por ahí quisiera, algo que les haya pasado en India o en este tiempo, con respecto a la cultura que les haya chocado así demasiado y que dijeron, no, lo tenemos que adaptar, pero la verdad que nos costó mucho una situación en específica. Todas las cosas que nos hubiese encantado cambiar de India, llegamos a un momento en nuestra vida que dijimos, no los podemos cambiar. Son así y los aceptamos. Así que entendimos que culturalmente no teníamos la labor de cambiarlos, ni de influenciar su cultura. Literalmente decidimos aceptarlos como ellos son, con su cultura. Por supuesto, todas estas cosas culturales ya de religión, de como mi esposo les contaba, uno nunca las va a aceptar, porque eso ya va en contra de nuestra pecado, ética, ¿no? Y ya es pecado. Pero en sí, cosas culturales cotidianas como comer con la mano, limpiarse con la mano porque se limpian con la mano, todas estas cosas culturales ya uno no las podemos cambiar, y de verdad que entendimos que ellos son así, no podemos cambiar su esencia. El primer chip que nos tuvimos que poner en la cabeza es que nosotros no vamos a colonizar India, vamos a evangelizar India. No es que yo los voy a hacer como a mí, ¿no? Como muchas veces ha ido gente de Estados Unidos o demás y vos veas los indios con camisa, corbata y haciendo música de Hillsong. No, yo no voy a cambiar la cultura, no voy a eso, voy a evangelizar, ¿no? Entonces me hago a ellos y sin reprochar la cultura. Miles de cosas no me gustaban, me iba a la aldea y me tocaba comer perro. Y bueno, es lo que me toca, y no me hubiese gustado, pero lo hacían y había que hacerlo. Entonces, amar la cultura de ellos, respetarla, aunque a mí no me guste, hacerlo, ¿no? Lo de comer perro fue fuerte, ¿eh? Lo dijiste rápido, pero no alcanzamos ni a digerir nosotros. Pero comen perro, pero no vaca. Y una pregunta que habían hecho por ahí, un poco de contar, ¿por qué tantos animales sagrados? Que si bien contabas que eran tantos dioses que tenían, por ahí había anotado 33.000 o no me acuerdo cuántos dijiste, ¿por qué eso? Y también preguntaban si el tema del veganismo surge a raíz de eso, de tanta idolatría al animal que no lo comen. Claro, sí, bueno, en India también cada región, ¿no? Dentro del hinduismo, ellos no pueden comer carne de vaca porque la vaca es un dios. Dentro del vientre de la vaca nacieron otros dioses y de esos dioses nacieron otros dioses. Entonces la vaca es la madre de India, ¿sí? Y es adorada, como el elefante y los demás. Ahora es muy gracioso porque adoran a la rata, adoran al mono, adoran al elefante, pero no al pollo. No sé por qué, que tiene el pollo, discriminaron el pollo, pero las pollerías están a full y nosotros podíamos ir a comprar el pollo y comer pollo tranquilamente, ¿no? Discriminaban a la vaca, pero no al pollo. Así que carne de pollo podíamos comer, pero hay otros estados, por ejemplo, como el estado de Meghalaya, que se podía comer carne de vaca. Sí, es el único estado, creo, que se puede comer así libremente. Pero bueno, y después los musulmanes comen cabra, ¿sí? Y no pueden comer chancho, pero los hinduistas pueden comer chancho. Entonces, es también, dependiendo de la religión, los animales que pueden comer, ¿no?
Así que, y bueno, y sí podemos decir que el veganismo viene de ahí, obviamente, porque ellos se basan en no comer animales, más en legumbres, y tienen ramas dentro del hinduismo que son 100% veganas, ¿sí? Como el sikhismo y el jainismo, que no pueden comer ningún animal directamente. Y en el jainismo ya se fueron al extremo que no pueden ni siquiera comer papa, porque cuando sacan la papa pueden matar a lombrices o cosas que puede haber en el cultivo. Entonces su dieta es basada en frutas y en ciertas comidas que pueden... Y eso es lo que exportan para acá y lo traen a Argentina como algo fashion, moderno, el ser vegano hoy, ¿no? Y nosotros vamos adquiriendo todo. Hay muchas cosas de la cultura india que se han puesto como normales acá. No sé si recuerdan que yo, por lo menos cuando era chico, se usaba mucho un elefante de porcelana en la mesa con un billete atado. Quizás lo han visto en muchas casas en Argentina, que se le ataba en la trompita. Bueno, ese es el dios Ganesh, es el dios de la prosperidad. Por eso le ataban un billete. Ahora, el argentino ponía el elefante con el billete y no sabía que en realidad lo que estaba haciendo era adorar al dios de la prosperidad, por eso Ganesh le ponen plata, ¿no? Y eso lo vamos trayendo a nuestra cultura, ¿no? Bien. Hay una pregunta más que es respecto a Filipinas, que qué tienen preparado para allá o cómo es ahora cuando se abran las fronteras, cómo sigue esto allá en Filipinas. ¿Cuáles son sus proyecciones a corto y largo plazo? Sí, bueno, como decía, Dios nos vino hablando hace más de 3 años de esto, así que cuando fui la última vez a Filipinas, fui solo a una convención y a tener una reunión con el presidente de la organización, presidente de misiones, una reunión estratégica con los líderes nacionales, y desde ese entonces estamos en contacto con todos ellos hace 3 años, y nos propusieron estar en el Instituto Bíblico de Filipinas, que es el instituto más grande de todo el continente en Asia, y nos propusieron vivir ahí adentro y poder formarnos más todavía en misiones y capacitar a otros también. Así que vamos a llegar primeramente a la ciudad de Baguio, que es donde está el instituto, vamos a vivir dentro del instituto, para nosotros seguir creciendo en nuestros estudios y también capacitar a otros que recién empiezan. Y en esa adaptación aprender el filipino, o tálago, que es lo mismo, y mientras aprendemos la lengua y nos adaptamos a la cultura, empezar con el desarrollo del proyecto, que el proyecto sería prácticamente el mismo que tenemos, solo que tiene que tener la flexibilidad de adaptarse a la necesidad local. No podemos ir con algo rígido y decir, así se hizo en India, lo vamos a hacer en Filipinas, porque la nación es otra y la gente es otra. Entonces, en esos 2 años, primeros 2 años, tenemos que aculturizarnos, aprender el idioma y ver bien cómo vamos a llevar a cabo Global Calling para que sea una respuesta a la necesidad local y no lo que nosotros queremos hacer. Bien, chicos, fantástico. Y como último, para cerrar este tiempo con ustedes, que estamos sumamente agradecidos y bendecidos por todo lo que nos están contando, queremos que nos cuenten cómo podemos ser parte. Si hay un hermano que quiere involucrarse en ayudar, desde ya cuentan con nuestras oraciones y van a estar en nuestras oraciones como iglesia, y creo que todas las iglesias representadas también, pero ¿cómo podemos ser parte en Global Calling? Sí, bueno, primeramente lo más importante es la oración, ¿sí? La primera batalla se gana en lo espiritual. Si no ganamos la batalla espiritual y no tenemos gente que ore, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos gente que esté cubriéndonos y que esté orando por nosotros, porque verdaderamente Asia es difícil. Entonces necesitamos gente que esté orando por nosotros. Y lo segundo es gente que nos acompañe por medio de las ofrendas, ¿sí? Más allá de una oración, de escribirnos un email, hacernos una llamada, cosas como esas que nos hacen muy bien, también poder acompañarnos en lo económico, ¿sí? Para lo económico se pueden poner en contacto con nosotros, ¿sí? Ahí nosotros mandamos, mi esposa acaba de escribir un número, WhatsApp, que es el WhatsApp, lo tienen que agregar así, 0091, porque es el WhatsApp de India. Si no lo agregan así, con el 0 adelante no lo va a tomar. Y si no, también nos pueden escribir por el Messenger a nuestro Facebook, que es Familia Álvarez, Misioneros en India, ¿sí? Nos pueden escribir por el Messenger o forma directa WhatsApp, que es lo mejor hoy día, y nosotros ahí les podemos dar todas las modalidades, ¿no? Por medio de
de cuenta bancaria, pago fácil, Mercado Pago, PayPal, un montón de formas. Entonces, obviamente lo pueden hacer a través del departamento de misiones, la agencia misionera que nos envía, también les podemos dar los datos. Y siempre, bueno, avisándonos que se hizo el depósito y demás para estar al tanto y saber de los ingresos. Pero si hay algún interesado, ya se pone en contacto con nosotros y ahí nosotros les explicamos la modalidad. Gracias, chicos. Para cerrarlos, queremos nada más que nos dejen 2 o 3 motivos de oración específicos en este tiempo. Sabemos que es mucho, vamos a estar orando por todo, pero si hay algo que quieren que estemos orando específicamente en este tiempo. Bueno, lo primero por nuestra familia, estamos en un tiempo en Argentina, un tiempo de pandemia, es difícil, nosotros, bueno, estamos haciendo gira virtual como estamos haciendo ahora. Por nuestra familia, nuestro hijo está ahí pasando un proceso difícil porque a él le costó muchísimo dejar India y ahora está con su corazoncito medio lastimado, diciendo que no quiere amar a nadie, que solamente quiere amar a su papá, a su mamá y a su hermanita. Por supuesto, es una forma que él ha resguardado su corazón, porque sabe que amar significa volver a despedirse, volver a dejar. Así que estamos orando mucho por él. Les pedimos que oren mucho por nuestros hijos, que son los que más sufren estos cambios bruscos. Lo primero, nuestra familia. Él tuvo una crisis muy grande cuando nos vinimos el último día, se puso a llorar y no quiso despedirse de los pastores. Y gritando, ¿no? Diciendo, no voy a amar a nadie, solamente a mi papá, mi mamá y a mi hermanita. Justamente por eso, ¿no? Porque, y cuando llegamos acá tampoco no quiso saludar a mi mamá, nada, porque dice, no quiero amar a nadie. Cada vez que viene alguien se encierra en la pieza, no quiero amar a nadie. Y le estamos enseñando, ¿no? El tema de que es educación y amor, porque él cree que si él se relaciona con la gente, se va a encariñar, va a amar la gente y después la va a tener que dejar y no la va a ver nunca más. Entonces, él prefiere resguardarse y no relacionarse con nadie porque sabe que después los va a perder, ¿sí? El año pasado pasó en 3 jardines diferentes en un año, entonces sufrió mucho los cambios, entonces prefiere no involucrarse emocionalmente con nadie. Entonces hay que orar mucho por sus emociones. Claro, ¿Cómo se llama él? Natán. Y eso es después, en este momento estamos orando mucho para que Dios nos provea una movilidad en Argentina, porque ahora ahora estábamos haciendo la gira virtual, pero ahora se empezaron a abrir todas las iglesias. Nosotros estamos esperando que se abra Filipinas, pero realmente no sabemos cuándo se va a abrir. Mientras tanto, tenemos que hacer nuestra gira misionera. Lo que hacemos los misioneros cuando estamos acá es visitar iglesias contando lo que hemos hecho justamente para poder buscar padrinos que puedan apoyarnos en oración y económicamente, pero para esto necesitamos una movilidad. Ahora ya se empezaron a abrir las iglesias acá en Argentina con el 30% de la asistencia, de la membresía acá en Buenos Aires. Así que bueno, que Dios nos provea los recursos para esto. Y por la obra que quedó en India, por los pastores y que la obra que quedó en India pueda siempre mantenerse firme y creciendo. Por lo económico también acá, ¿no? Porque nosotros estamos dedicados al 100% a Dios y no estamos en el campo, entonces por lo tanto mucha gente nos ofrenda y no estamos pudiendo visitar a las iglesias, entonces tampoco recibimos el apoyo de las iglesias cuando vamos. Entonces es estar acá en la casa encerrados y haciendo virtual nomás y se hace difícil a veces. Entonces que puedan estar orando por eso también, por lo económico. Bien, muchas gracias, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicas, haya quedado para ir cerrando y despedirlos a los chicos? Tengo una pregunta de JR. Él es una persona nuevita en los caminos del Señor y dice que durante varias oportunidades ustedes dijeron que Dios me habla. Dice que al ser nuevo en los caminos, dice de qué manera es esta comunicación. Sí. Bueno, hay muchas veces formas de que Dios nos hable, ¿no? A veces creemos que Dios nos hable es simplemente como Dios le habló a Samuel, que escuchó una voz, y creemos que Dios nos va a hablar y nos va a decir, ¿no? En este caso, JR, te hablo, y que te empiece a hablar de forma audible. Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Dios hace milagros. Pero nosotros cuando nos referimos mayormente a Dios me habló, son sentimientos, emociones que hay puestos en nuestro corazón, pensamientos que hay en nuestra mente, que sabemos nosotros que no son pensamientos naturales, ¿sí? Que no son pensamientos que nacerían desde mí, porque van en contra quizás a veces de nuestros
de nuestros propios deseos. O sea, ¿quién quiere irse de su país y perder toda su familia o cosas así, ¿no? O sea, van en contra de lo que vos querés muchas veces, pero es un sentimiento fuerte o un pensamiento fuerte arraigado en nuestra mente y hay una convicción espiritual en nuestro interior que nos hace sentir que ese es Dios quien nos está hablando. Entonces decimos, no, ese sentimiento no es mío, ese sentimiento es algo especial que Dios puso en mi corazón. Que es algo que vas a aprender y que vas a adquirir a medida que vayas conociendo más a Dios, a medida que te relaciones más con Dios y a medida que experimentes lo que nosotros llamamos la intimidad con Dios. La intimidad con Dios solamente se adquiere a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de una relación continua con Dios, porque es un continuar, es tu vida todos los días relacionándote con Dios, hacer a Dios parte de tu vida, hablar con Él constantemente, así como estamos hablando, que Él sea tu amigo, que Él sea tu compañero, y cuando aprendas a relacionarte con Dios de esta forma natural, entonces vas a empezar a experimentar lo que es que Dios te hable. Claro. Es como si cerraras los ojos y pones a tu papá y a tu vecino hablándote. Vos sabés quién es tu papá y sabés quién es tu vecino, por más que tengas los ojos cerrados, porque conocés la voz. Bueno, eso es lo que pasa con Dios. Cuando vos pasás mucho tiempo en intimidad con Dios, en oración, aprendés a conocer su voz. Entonces aprendés a distinguir cuándo son tus voces, tus pensamientos, o cuándo es la voz de Dios. Muy claro, chicos. Gracias. Bueno, ya saludamos también a JR que se ha sumado a la transmisión. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, los despedimos. La verdad, chicos, una bendición enorme. Gracias por este tiempo compartido. No sé, Cristian, cómo te sentiste, pero me sentí como en casa. Fue muy impactante, Y fue, sí. pero es la realidad que muchas veces desconocemos. Y como iglesia nos comprometemos a orar y apoyarlos en oración y a que Dios siga utilizando sus vidas, sigan siendo de bendición allí en el lugar donde están. Gracias, chicos, por este tiempo, gracias por esta bendición enorme que tenemos, y de ya queda la relación hecha con ustedes. Gracias. Vamos a estar en contacto y nos comprometemos, como dijo Cristian, a orar, y en lo que podamos vamos a ser parte. Muchas gracias. Saludos Bendiciones. a todos. Bendiciones. Les saludamos todos ahí desde casa, los despedimos. Familia Álvarez, un placer enorme haber estado con ellos.